Bueno, para tratar el tema referido a la presencia de José Martí en la intelectualidad joven de Santiago de Cuba, creo que lo primero que hay que señalar, y con esto no hago ninguna revelación particularmente importante porque es muy conocido, que José Martí ha estado de manera recurrente, siempre presente en las distintas generaciones de cubanos, fundamentalmente los cubanos que han defendido su legado y han sido continuidad de su legado. Seguramente cuando digo esto, las personas piensan inmediatamente en la generación del centenario que hizo suyo que Martí no muriera justamente en medio de esa coyuntura, con las acciones del asalto al cuartel Moncada y Céspedes en Bayamo. De manera que Martí es una presencia constante en el accionar de las generaciones, de las nuevas sucesivas generaciones de cubanos. En este caso, en Santiago de Cuba, habría que también decir que ha habido un movimiento en torno a la divulgación y al conocimiento de la vida y la obra de José Martí. Y en esto tiene un papel fundamental el surgimiento del movimiento juvenil martiano. En la década de 1970, específicamente en 1972, fue creado el movimiento juvenil martiano, que es además continuación o continuidad de otros proyectos en que los jóvenes se aglutinaban para investigar y difundir la vida, el legado y la recepción a la obra de José Martí. En el caso de Santiago de Cuba, cuando uno recorre la historia del movimiento, se percatará desde los presidentes, desde que presidieron este movimiento, personalidades que después se convirtieron en importantes dentro de la cultura nacional. El primer presidente del movimiento juvenil martiano en Santiago de Cuba fue Luis Díaz Oduardo, y después también trabajó en esta dirección Joel James, director de la Casa del Caribe, posteriormente, y también el profesor José Luis de la Tejera. Es decir, que ha habido una continuidad en el movimiento juvenil martiano de la presencia de Martí. Nosotros tuvimos la oportunidad de presidir el movimiento juvenil martiano en los años 90 del siglo pasado y fuimos testigos del crecimiento de muchos jóvenes que comenzaron en el movimiento juvenil martiano y a partir de ahí se acercaron profundamente a la obra de José Martí. Creo que este ha sido uno de los factores que ha propiciado ese entendimiento por parte de los jóvenes, en este caso de Santiago de Cuba. Igualmente, en los años en que presidimos la Unión de Historiadores en Santiago de Cuba y creamos el Frente Juvenil de la Unión de Historiadores, pudimos también agrupar a los jóvenes en torno a esto. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los jóvenes que se han dedicado de alguna manera a estudiar y a divulgar la vida y la obra de José Martí, porque en sentido general creo que es muy generalizado que los intelectuales cubanos hagan suyo, presente siempre el legado de Martí. Pero me estoy refiriendo fundamentalmente a los jóvenes que se han dedicado de una u otra manera a un tiempo mayor a estudiar la vida y la obra de José Martí. Y en este sentido, quiero recordar que en el año 2003 publicamos el libro El Maestro en Nosotros con un grupo de jóvenes intelectuales de Santiago de Cuba. Ha pasado el tiempo, ya no son tan jóvenes, pero sí se destacan en las investigaciones sobre José Martí. Recuerdo que en ese volumen aparecen, entre otros, los jóvenes del Centro de Estudio Antonio Maceo, con varios trabajos. Además está el periodista e investigador Reinaldo Cedeño, muy premiado y últimamente reconocido con el premio por toda la obra de toda la vida del periodismo cultural. También Arnoldo Fernández Verdesia, porque es algo, cuando refiero a Santiago de Cuba, no me estoy refiriendo propiamente a la ciudad. Debo decir a Arnoldo Fernández Verdesia, que es uno de los más importantes estudiosos de Martí, en este caso en el municipio de Contramaestre, y recientemente ha publicado con Antonio Isaac un libro sobre Remanganaguas, la impronta dejada por Martí en esa zona donde fueron enterradas las vísceras del maestro. También habría que mencionar a otros intelectuales que se han ido vinculando al movimiento, como Noel Borrero, profesor durante muchos años de la Escuela de Medicina, y más recientemente otros profesores como Aimé Vena Camagüeyana, que estudió acá en Santiago de Cuba, Odalis Belén Guillot, actualmente trabajadora de la UNIAC en Santiago de Cuba, Yamil Sánchez Castellano, Fran Josué Solar, Luis Alberto Pérez Llodi, que han
investigado la vida y la obra de José Martí y ya ocupan un lugar dentro del campo de los estudios martianos. En este sentido, creo que un tema que ha sobresalido es el tema de la recepción ofrecida a Martí. Le ha preocupado mucho a la intelectualidad joven, en este caso de Santiago de Cuba, tratar la impronta de Martí en el devenir histórico nacional. En este sentido se han publicado los libros Nombrar a Martí, que fuera coordinado por Reinier Rodríguez y que fue directivo también de la HS, y Roberto Tremble, y posteriormente Nuevos Estudios Históricos y Culturales con la coautoría, o sea, coordinación del propio Reinier y Yamil Sánchez Castellano. Son ejemplos de cómo se ha venido trabajando y rescatando por parte de la intelectualidad joven de Santiago de Cuba el ideario, la presencia de José Martí. Cuando he mencionado estos autores, se podrán percatar que no son solamente historiadores o estudiosos de literatura, que es lo que más se corresponde, digamos, con la vida, con la existencia de Martí, por haber sido un hombre de la historia y de la literatura. Estoy hablando también de personas desde el derecho, desde las artes plásticas, hasta desde la propia música, que han investigado, porque Roberto Tremble hizo su tesis de maestría con el tema de presencia de Martí en la música cubana, específicamente en la trova. En definitiva, creo que hay toda una trayectoria, hay una presencia de Martí en los jóvenes intelectuales santiagueros y hay una nueva generación. Constantemente estamos viendo personas con mucho sentido de pertenencia. Vemos que los directivos del movimiento juvenil martiano tenemos un vínculo con ellos. Muchos han sido alumnos nuestros en la Universidad de Oriente, en la carrera de Historia, en otras carreras universitarias y también en la maestría de Ciencias Sociales y Pensamiento Martiano y de Estudios Cubanos y del Caribe. En definitiva, es un breve esbozo general, pero creo que la intención ha sido destacar sobre todo la presencia de los que han decidido y han necesitado recurrir a esa obra del maestro. Armando Jar decía que si no existiera el movimiento juvenil martiano, había que crearlo, porque Martí es savia, es espíritu. Por eso Cintio Vitier, que por cierto este año se conmemora el centenario de Cintio Vitier, en el año 94, cuando se produjo la internacionalmente conocida como crisis de los balseros, escribió en el periódico Juventud Rebelde Martí en la hora actual de Cuba y dijo que José Martí era nuestra tabla de salvación nacional y llamó a que los jóvenes se acercaran a José Martí como eso, como tabla de salvación nacional para ayudarnos en nuestros propósitos. No se trataba entonces de hacer de críticas a aquellos que tomaban una decisión buscando el camino de sus vidas al norte en una pequeña embarcación para salir de su país, sino que había que asumir que José Martí podía ser la persona que les diera esa savia y en definitiva sería la tabla de salvación nacional.